Buen día a todos, bienvenidos a este encuentro de tertulias bonus track inesperado. Queríamos hacer este proyecto de tertulias, es un proyecto de UNESCO junto a EIDOS Global, donde estuvimos trabajando a lo largo del año en diferentes entrevistas a diversos especialistas del ámbito educativo, donde trabajamos diferentes temas. Estuvimos hablando de inclusión, estuvimos hablando de evaluación, estuvimos hablando de liderazgo. Y para cerrar el año quisimos hacer un último encuentro donde lo que nos propusimos es entrevistar a un representante de lo que consideramos el verdadero expertise en educación, que es un docente, a un director de escuela que está en la escuela y que trabaja día a día y quien tuvo que atravesar todo este contexto de pandemia y de una educación a distancia, y después presencial, y después semipresencial, y que fue por todos estos cambios. Así que en pos de eso organizamos esta tertulia y tenemos el orgullo y la alegría de poder entrevistar a Darío Greni Olivieri. Darío es maestro y director de la Escuela Rural número 88, Alfred Nobel. Es una escuela que dirige desde el 2012, y entre un enorme recorrido que tiene, una enorme trayectoria, entre otras cosas, fue uno de los 50 mejores docentes del mundo, premiado por la Global Teacher Prize, dependiendo de la Fundación Barkey. Así que la verdad que para nosotros es una alegría enorme y un orgullo tenerte con nosotros, Darío, hoy. Bienvenido. Bueno, Ignacio, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos los presentes? A ver, yo tengo que ser el agradecido de que me den este espacio, de poder compartir, bueno, como tú decías, desde dentro de la institución, cómo estamos llevando, en este caso, desde lo que es mi cargo como director, pero también como maestro de clase, todo este trabajo a partir de ese fatídico 13 de marzo que nos cambió la vida a todos de un día para el otro. Claro. Así que bueno, bienvenidos a mi escuela. Aquí estoy todavía, como le dicen ustedes, de bata, de túnica, porque recién acabo de despedir a mis estudiantes. Y bueno, listo para comenzar esta última tertulia. Darío, recién antes de empezar me mostraba la escuela. La verdad que es una escuela hermosa, Darío, la que dirigís. Para empezar, una pregunta con la que nosotros siempre arrancamos, y que se la hemos hecho a todos los especialistas que han pasado por este espacio, tiene que ver con saber cómo ingresaste en el mundo de la educación. ¿Qué fue lo que te interesó, que te llevó a ser maestro? Encima, en una escuela rural, vos vivís en la escuela literalmente, tu casa está al lado de la escuela. ¿Cómo llegaste a este mundo? A ver, mira, ¿cómo me surgió? Realmente eso nunca encontré, y me lo han preguntado un montón de veces, nunca encontré la forma de poder explicarlo, cómo fue que en mí se despertó esa vocación, porque yo lo considero eso, es una vocación. Date cuenta que yo, bueno, vivo aquí en la escuela, como tú decías, nuestra casa está al lado del edificio escolar, pero esta fue mi zona de niño. Mis padres tenían un campo muy pequeño de unas 8 hectáreas y lo que se esperaba hace capaz que 35 años atrás era que el hijo continuase esas labores de campo. Claro. Y la verdad yo... ¿Perdón? No, claro, decía, sí, te estaba escuchando. Perdón, Ignacio. No, entonces te estaba contando que se pensaba que el hijo iba a continuar esas labores y la verdad yo nunca me sentí cómodo, nunca me sentí como me pasa en la educación que digo esto es lo mío, esto es lo que quiero, es lo que me completa, lo que me llena. Y bueno, tuve la suerte de que me apoyasen, entré 3 años en una escuela técnica de Canelones donde lo que yo pensaba que iba a ser mi carrera como electricista, creo que a los 3 días de estar en esa escuela técnica me di cuenta que lo mío era educación. Tenía 11 años y realmente no sé por qué ni cómo, tal vez algún referente que tuve en nuestra escuela, como fue el maestro Freddy, que fue un maestro que tuve en 4º año, pero en ese momento, ese primer año, en esos primeros días de clase, me di cuenta de que debía terminar 3 años en la escuela técnica para luego irme al Liceo de Canelones y ahí
arrancar lo que iba a ser en el Instituto de Formación Docente de esa ciudad, mi carrera como docente. Y la verdad que ese primer año, cuando entré a magisterio, y el segundo, cuando ahí conocí lo que era realmente hacer práctica en una escuela, estar con un grupo de niños, bueno, eso fue lo que me dijo, esto es lo tuyo. Pero es algo que te surge y que lo vas sintiendo, y eso es algo que yo también hablo con cada uno de los estudiantes de los estudiantes de mi grupo, que ellos tienen que buscar aquello que los complete, que los haga felices, que los haga sentir realizados, y a veces lo sabemos a edad temprana, como me pasó a mí, y a veces nos tenemos que tomar un tiempo. Y bueno, en todo ese lapso que he trabajado en la educación, que ya estoy por cumplir un cuarto de siglo, que parece una locura, 25 años como maestro, como director, de los cuales solamente 2 fui maestro, y los otros 23 o estaba al frente de una dirección en una escuela unidocente, esas escuelas en las que sos maestro, director y tenés a todos los grupos a tu cargo, o en el caso de esta escuela en particular, que formo parte de un gran equipo docente, somos 6 maestros con casi 120 niños, y la verdad que todos los días es un reafirmar que estoy en el camino correcto, y me gusta eso, me gusta ver los avances de los niños, me gusta que cada uno tenga posibilidades de crecimiento para que en el futuro le pase lo que me pasó a mí, que no continúe lo que se esperaba, sino que fui un paso más allá. Y en ese sentido, esta es más la pregunta para Darío, director, que el docente, pero también para el docente. ¿Vos sentís que quiénes ejercen mejor? ¿Aquel que se preocupa por las infancias y que le interesa trabajar con niños y con jóvenes? ¿O aquel que tiene gusto por el enseñar y puede enseñar una disciplina u otra, que en realidad no pasa tanto por, por lo que estoy enseñando, sino por el hecho de transmitir algo? ¿Por dónde, o por alguien que tiene un amor profundo por una disciplina en particular? ¿Por dónde sentís que la cosa funciona mejor? Mira, yo personalmente, ¿no? Es una opinión que sostengo, yo creo que ambos creo que tienen la posibilidad de generar esos cambios en cada uno de sus estudiantes. Está en cómo uno encara, perdón, esa tarea, cómo uno lo enfrenta, cómo uno se posiciona frente a ese grupo, y bueno, y qué herramientas vos, ya sea en mi caso que tenemos que enseñar varias áreas de conocimiento, pero como les pasa a los profesores que van a una asignatura o un área en particular, yo creo que todos tenemos esas posibilidades, y la verdad tenemos que ser conscientes de eso también, porque tenemos en nuestras manos algo muy importante, que es la educación de cada uno de nuestros niños, y tenemos que generar, a su vez, dentro de lo que es nuestra aula, digo dentro del aula de una forma, a ver, cómo mencionarte algo, porque ya sabemos que los aprendizajes se dan dentro y fuera de lo que es el salón de clase, pero con esos niños que tenemos, bueno, tenemos que generar esos espacios para que aprendan, pero para que también ese aprendizaje sea significativo, y Claro. para que todo eso que ellos están llevando adelante en la escuela también lo vivan de una forma que no sea una carga, sino que sea un disfrute, que ellos realmente participen en su formación. Y yo creo que la cosa va por ahí, y creo que conociendo lo poco que conozco de casos de otros colegas, estamos todos orientados y en buscar eso para cada uno de nuestros estudiantes. Bien. Y a ver, Darío, ¿vos hace cuántos años que me decías que sos director de esta escuela? En esta escuela en particular, bueno, este es mi 9º año, ingresé en el 2012, y desde ese tiempo, bueno, como todo, tenés un espacio para conocer la institución, porque no es que de un día para el otro vos ingresás y empezás a dar tu impronta y decir esto se va a hacer así, esto se va a hacer de esta forma, porque a mí se me ocurre. Vos entrás a la escuela, tenés que conocer al equipo docente con el que te vas a trabajar en forma conjunta, tenés que conocer a esos niños, tenés que conocer a esa comunidad, y de a poco ir viendo cómo podés vos darle tu impronta, tu vista, o la forma que vos querés implementar en el centro educativo. Yo siempre digo que ese trabajo de conocimiento, a mí en particular, me llevó unos 2 años, porque es una escuela un poco grande, es una escuela rural
que los niños no solo son de esta zona, sino que el 80% proviene de la ciudad de Canelones o de Juanico, que son centros urbanos cercanos a nuestra escuela. Entonces, eso a su vez, cuando uno piensa en una escuela rural, dice, bueno, son niños del campo. No, eso a su vez a nosotros nos da muchas posibilidades, pero también tenemos como una gran cantidad, una gran diversidad de niños que provienen de diferentes lugares, y eso también es un gran desafío para todo el equipo docente. Y en todo este tiempo de trabajo, estoy hablando en estos casi 9 años, hemos pasado de 80 niños a tener 120 como tenemos hoy, de ser 5 docentes a ser 6 maestros de clase, porque la escuela ha crecido y cada año Yo la es currícula mayor. un 50%. Sí, es un cambio que se ha dado durante el tiempo y cada año, como te decía, las familias, más que nada de la ciudad de Canelones, piden poder anotar a sus niños aquí en la escuela, pero bueno, hay una capacidad locativa, hay una capacidad humana que se tiene que tener en cuenta también, porque a mí me encantaría recibir a todos los niños que quieren anotarse aquí, pero a veces el sistema, la situación no me lo permite. Y a ver, entonces, para contextualizar, vos ya eras docente hacía 8 años, en un proceso donde conocer la escuela a fondo, decís que te llevó cerca de 2 años, te estabas preparando para iniciar tu 9º año, y de pronto cambia el planeta y el mundo. Y no había 2 años para adaptarse, sino que había que resolver en semanas, con mucha más incertidumbre que la que tenemos ahora, porque no sabíamos hace tantos meses los alcances y las características de esta enfermedad como lo sabemos ahora. Me interesa saber desde la gestión, ¿qué fue lo primero que decidiste? O sea, ¿dónde decidiste hacer foco? ¿Cuáles fueron los puntos que decidiste trabajar primero? Mira, a ver, como vos decís, ese cambio fue de un día para el otro, ese cambio no nos dio mucho tiempo para poder procesar y poder organizarnos y bueno, y de ahí en más proyectarnos. Fueron cambios muy vertiginosos, que en nuestro caso en particular, por momentos era algo que nos superaba, porque en esas primeras 2 semanas, en los primeros 15 días, la cantidad de recursos digitales, páginas para trabajar con niños, yo qué sé, aplicaciones, fue mucho. Y los maestros, la verdad, no podíamos procesar todo ese caudal y tuvimos que decir en un momento, bueno, a ver, vamos a detenernos acá. Vamos a ver cómo estamos trabajando con cada uno de nuestros estudiantes y de todo eso que digitalmente está muy bueno tenerlo presente, bueno, ¿qué vamos a usar? ¿Qué vamos a usar a nivel clase, pero también qué vamos a usar a nivel institucional? Fue una especie de acuerdo que tuvimos que hacer entre todos para decir, bueno, si todos usamos Matific, va a ser mejor porque todos vamos a estar en el mismo lugar y todos vamos a tener la posibilidad de, por ejemplo, a la hora de explicarle a cada una de las familias cómo se utiliza esa aplicación, iba a ser mucho más fácil que si usábamos diferentes portales educativos. Obviamente que Uruguay en eso tiene una gran ventaja. Nosotros hace más de 12 años tenemos el plan Ceibal. Es un plan que provee conectividad a cada uno de los centros educativos y también le da a cada uno de los niños una notebook o una tablet. Entonces ya teníamos un camino andado a la hora de trabajar mediado por tecnologías. Teníamos también establecida ya una plataforma de uso oficial que es Schoology, que nosotros la manejamos desde hace años. Por ahí es donde los niños en nuestra institución, por ejemplo, reciben clases de inglés. Pero claro, pasamos de tener ese modelo pseudo híbrido que teníamos hasta marzo, donde utilizábamos la plataforma, los recursos digitales, pero de una forma a veces un poco hasta tímida, por llamarlo de alguna forma, a tener que usarlo al 100%. Y bueno, ahí como director tuve que tener y poner prioridades también, porque, a ver, lo más importante era el trabajo en ese momento también con los maestros. Como líder pedagógico uno tiene que trabajar con cada uno de sus maestros y bueno, teníamos que reafirmar esa confianza para que cada uno transmita a su vez esa confianza a cada uno de sus estudiantes. Fue necesario acompañar a cada uno de los maestros de manera progresiva, pero también entre ellos se generó una sinergia de trabajo que nos llevó, por ejemplo, a hacer reuniones por Zoom a determinados días para poder
apoyarnos en las fortalezas de uno de los maestros en una determinada aplicación o en un determinado recurso, o cómo generar recursos que tenían que ser más atractivos para que el niño realice las actividades en su casa. Y bueno, nos juntábamos y entre todos, de manera conjunta, como te digo siempre, armamos esa nueva escuela. Íbamos armándola sobre la marcha porque no teníamos un libro donde nos decía, bueno, en caso de pandemia esto es lo que usted debe hacer. No había nada escrito y ahí fuimos nosotros construyendo esa educación. También algo importante era que en todo momento estábamos comunicados. Si alguno quería compartir algo o alguna estrategia o alguna forma de trabajar, bueno, lo hacía con todo el equipo. Y yo creo que eso era algo importante y tampoco nos quedamos solo con las prácticas. También hablábamos de cómo nos sentíamos nosotros para que entre nosotros se diera ese respaldo y no fuéramos a transmitir tal vez un poco de angustia o yo qué sé, o de miedo a la hora de vernos con los estudiantes, porque algo que implementamos, por ejemplo, en nuestra institución, tuvo que ver con las clases por Zoom. Personalmente pagué la membresía y todos los días de la semana cada maestro se conectaba 1, 2 horas o 2 horas y media con su grupo de estudiantes. Si bien la realidad de nuestros chicos hacía posible que eso ocurriese, la mayoría de esos se conectaban y bueno, no se perdió todo lo que se había hecho hasta este momento. Entonces, teníamos a los niños todavía en contacto directo con la escuela, con su maestro, y no solo mediado por una plataforma. Y ahí fue como se fue estructurando. Viste que en nuestro caso en particular, nosotros ingresamos a lo que fue la presencialidad el 1 de junio, pero otras escuelas del interior más profundo de Uruguay habían comenzado a finales de abril. Entonces nosotros ya teníamos un camino recorrido, ya teníamos estrategias que algunas de esas escuelas habían implementado y a nosotros nos servían también como recurso a la hora de apoyarnos y de armar lo que iba a ser la esencia de nuestra institución. Entonces, ya te digo, lo principal fue eso. Mientras te escuchaba pensaba que, digo, claro, había un doble desafío que tenía que ver con gestionar la incertidumbre y la angustia de los alumnos y gestionar también la incertidumbre y la angustia de los docentes que también estamos pasando por todo esto y uno no sabe para dónde encarar y la vida propia. Y esto que mencionás de un trabajo transversal es algo que estoy escuchando que aparece en muchas escuelas. Como si hay algo para rescatar es esto de tomamos tal contenido de este profe, tal contenido de este otro profe. Acá en el chat la gente, los invito a todos que vayan preguntando por el chat, yo voy leyendo las preguntas y las voy a ir mechando en la conversación. Preguntan si el desafío más grande lo sentiste desde lo técnico, en esto de, bueno, de pronto hubo que salir a buscar el Zoom, hubo que salir a buscar, a ver con qué plataforma usamos, o pasó más por lo emocional. ¿Dónde sentís que fue el desafío más grande? A ver, mitad y mitad. A ver, como director de escuela, yo te voy diciendo, el rol que debíamos de cumplir era un rol, y sigue siendo un rol muy, muy difícil, porque date cuenta que nosotros tenemos como varios frentes en el que uno está a nuestro lado el grupo de maestros, en otro lado está el grupo de estudiantes, están las familias, está la comunidad educativa, también están nuestros superiores, y uno tiene que ser como un gran mediador de todos estos grupos y bueno, y tratar de que todos vayamos en la misma senda. Y eso es muy difícil de poder congeniar todo eso, pero se puede. Y entonces yo creo que el diálogo es lo principal. Y a la hora de ver, bueno, ¿qué primó más? ¿Lo emocional o lo tecnológico? Yo te puedo decir que no puedo elegir uno de los dos, sino que van de la mano. A nivel institucional, nosotros dijimos, bueno, vamos a trabajar lo que tiene que ver con la identidad del centro para poder mantener eso que genera en las familias, en los niños, en la Escuela de las Violetas, pero después nos dimos cuenta que teníamos que cambiar a un proyecto de educación emocional, así fue como lo empezamos a implementar a partir de los primeros días que nos reencontramos con los niños en la escuela.
Entonces, el poder verlos a ellos y el poder escucharlos y que ellos te puedan hablar libremente y te puedan contar cómo se sintieron, a nosotros inmediatamente nos hizo pensar en eso, pensar en que teníamos que hacer un gran trabajo desde lo emocional. Y a veces, si teníamos que estar 1 hora cada uno de los días que nos veíamos con los niños, frente a frente con ellos, tratando un tema que les preocupaba, lo hacíamos. O sea, le dimos prioridad a eso antes que tal vez empezar a trabajar con el área del círculo o del rectángulo. Capaz que para algunos estoy diciendo una barbaridad, pero nosotros necesitábamos que los niños estuviesen bien, que los niños estuviesen felices, que pudieran venir a la escuela con ganas, como venían antes, y bueno, y eso después generó todo lo otro, el poder reconstruir todo lo que tiene que ver cómo íbamos a trabajar en esa presencialidad y en ese modelo híbrido que tenemos hasta el día de hoy, donde lo informático también juega un papel muy importante y donde también había que tener mucha cintura porque si bien cada niño tiene su computadora y tiene su tablet, muchos de ellos, muchos no, pero capaz que un 10, un 15% de nuestra escuela no tiene acceso a Internet. Entonces, eso también era algo que tenías que tener presente y los maestros, cuando tenían grupos muy grandes, hicieron un gran trabajo porque tenían que planificar para aquellos niños que venían lunes y jueves, los niños que venían martes y viernes, y para los días que no asistían a la escuela, tenían que subirles tareas a plataforma, pero también para aquellos que no se conectaban, darles el material impreso. Entonces, era una gran cuota de compromiso de cada uno de nosotros por los niños de la escuela. Y yo creo que, como siempre digo, formo parte de un equipo que lleva la bandera de la 88 así, siempre en alto, y la verdad que hicieron un gran trabajo por cada uno de los estudiantes. Darío, antes cuando mencionabas, y te agradezco que hayas contado un poco de qué se trata el Plan Ceibal, porque no todos los participantes son de Uruguay, entonces está bueno saber. El Plan Ceibal se encarga de que todos tengan computadora, o sea, todos los chicos de tu escuela tienen una computadora del Plan Ceibal. Recién mencionabas el bienestar de los chicos y hablabas un poco de la familia. ¿Cómo fue la reacción de las familias frente a toda esta situación? ¿Acompañaron, se pusieron demandantes? Porque también cambió el vínculo intrafamiliar. De pronto ahora los padres estamos mucho más con nuestros hijos que antes, vemos cómo son las clases, hay veces que se está más o menos conforme. De tu lado, ¿cómo lo viviste? ¿Con qué te encontraste? Mira, el tema de las familias es un gran tema, porque la verdad yo puedo decir que las familias hoy en día en nuestra escuela fueron unos aliados aún más fuertes en todos estos procesos de cambios que hemos tenido que llevar adelante. Cuando, por ejemplo, tuvimos que reestructurar la institución en ese tiempo en el que estábamos distanciados físicamente y todo era a través de plataformas, bueno, se tuvo mucha paciencia con el trabajo con los niños, con las familias, pero también se establecieron nuevos vínculos a la hora de realizar diferentes comunicaciones. No solo ellos nos escuchaban a nosotros, sino que nosotros también los escuchábamos a ellos. Me acuerdo que a los 20 días más o menos de haber comenzado a trabajar, hicimos un Padlet que se los compartimos a la familia totalmente anónimo y ellos pudieron volcar allí desde un respeto inmenso, valorando, bueno, nuestra labor y qué cosas estaban bien y qué cosas habían que cambiar. Y yo creo que eso es fundamental porque, a ver, uno trata de hacerlo mejor, pero a veces en eso de tratar de hacerlo mejor, capaz que quedan 2 o 3 familias fuera de esas decisiones que uno toma. Entonces, es necesario escucharlos a todos, darle la palabra y como te venía diciendo, esos nuevos aliados más poderosos aún hicieron posible de que la escuela funcionase como comenzó a funcionar el 1 de junio, con casi un 60% de asistencia, cuando la asistencia no era obligatoria. Se tornó obligatoria en octubre, cuando el Estado dijo, bueno, es obligación que los niños vayan, pero a partir de junio, cada familia decidía si mandaba al niño o no lo mandaba. Entonces, bueno, cuando tuvimos que reorganizar la escuela, cuando tuvimos que de los salones, de la galería, que teníamos una biblioteca hermosa, organizada con una alfombra y con sillitas para que ellos, bueno, vayan y pasen su tiempo, y la zona de juegos, y les tuvimos que decir, bueno, eso hoy
no se puede usar como lo veníamos usando antes. La escuela la teníamos prácticamente que vaciar para facilitar las actividades de limpieza. Fue difícil comunicárselos a las familias, pero todos entendieron de que estábamos nosotros haciendo una escuela segura para cada uno de sus hijos. Y yo creo que eso también fue bien recibido por ellos, el hecho de que nos comunicásemos con cada uno de ellos para explicarles cómo iba a ser el funcionamiento de la institución, que era un funcionamiento que uno no esperaba que iba a ser ese el día que teníamos que volver a la presencialidad, pero bueno, son como pequeños sacrificios que tuvimos que ir haciendo para reencontrarnos de vuelta con los niños en la escuela, y lo han entendido, y la verdad que nos han acompañado de una manera muy buena, y hasta el día de hoy mantenemos todo lo que tiene que ver con el manejo de los protocolos sanitarios y demás, pero ya con otra cintura, un poco más aliviados de lo que fue ese primer encuentro, ese primer día que nos vimos. La verdad que fue como de alegría. Sí. No, sí, te termina, por favor. No, que te decía que ese 1 de junio, al primer niño que recibí, que fue una nena, a Maite, de primer año, hasta el día de hoy me lo acuerdo. El poder verla entrar en el portón de la escuela, eso no me lo va a quitar nadie, porque era como volver a la escuela, y ella toda calladita, que es una nena que habla hasta por los codos, pero ese primer día venía como, bueno, no sé con qué me voy a encontrar en la escuela, ¿me entendés? Entonces, el poder verla y hacerle alguna broma y decirle cómo estás, fue como descontracturante, y nos dio a nosotros también un nuevo impulso para poder seguir trabajando hasta el día de hoy con cada uno de los estudiantes. Ahí lo que te quería preguntar, en función de este primer día que mencionabas, me traen una pregunta por el chat que me parece pertinente para este momento, que es, ¿cómo gestionaste el temor, el miedo de contagio de los chicos y también de los docentes? Porque el volver a trabajar, les cuento al resto, cuando nos conectamos con Darío, como él acaba de decir, estaba terminando la jornada, y cuando se conectó todavía estabas con el barbijo. Y me mostrabas el aula y decías, bueno, antes el aula estaba organizada diferente, digo, hicieron muchas cosas, pero ¿cómo manejaste este temor, este miedo? ¿Qué acciones realizaron? Mira, la semana previa a ese 1 de junio, el día que nos tuvimos que reintegrar presencialmente a la escuela, bueno, mi salón es amplio, somos 6 maestros, estaba también María, que es nuestra auxiliar de servicio, y ahí todos nos sentamos, estuvimos unas 7 horas trabajando, bueno, viendo cuál era la documentación oficial, cómo nosotros en base a esa documentación oficial teníamos que organizar y reorganizar la escuela, pero también le destinamos un tiempo a cómo cada uno se sentía. Te digo, yo fui el que rompí el hielo unos días previos a toda esa situación, porque la verdad somos personas, yo siempre digo, más allá de que uno tiene que estar siempre de buen humor, recibir a los niños y darles como esa cuota de, bueno, está todo bien acá, está todo seguro y vamos a pasar bien y vamos a trabajar un montón. Unos días previos a ese reingreso, me acuerdo que en el grupo de la escuela comenté que me sentía un poco mal, que tenía preocupaciones, y bueno, y ahí cada uno de los maestros fue como que se liberó, fue como una catarsis colectiva que tenía que ver con los sentires de cada uno y los miedos que cada uno tenía, porque también cada uno de nosotros tiene algún familiar que no sabemos qué va a pasar si esto le llega. Entonces, también está ese miedo y también están esos cuidados. Por eso fue muy grande el trabajo que hicimos. Tuvimos la suerte de contar con un técnico prevencionista que vino aquí a la escuela, trabajó con nosotros y bueno, y una vez que la reestructuramos, ahí armamos, mira, te digo más, un PowerPoint y empezamos a compartirlo con las familias en diferentes Zoom, que eran Zoom que empezaban a eso de las 8 de la noche, cuando los papás ya estaban en sus casas, y ahí, bueno, les íbamos contando cómo nos íbamos a organizar, que era lo que te había mencionado hoy, pero fue un trabajo que tuvo que hacerse colectivamente, todos teniendo la posibilidad de dar su punto de vista, su opinión, y todos con la idea de, bueno, de hacer que esta escuela sea segura. Y eso yo creo que fue lo primordial. Siempre digo, la comunicación y el escuchar al otro en este momento es fundamental. Y después, bueno, comunicarlo de una forma clara, de una forma organizada, y eso que se comunica también mantenerlo. Porque si yo te digo, las normas de las escuelas van a ser y cuando los padres llegan a la institución
ven que no se está cumpliendo lo que les dije, ahí perdés credibilidad y perdés padres que ya no van a querer mandar a sus niños a la escuela. Como te comentaba hoy en día Canelones está en una situación bastante complicada. Canelones es una ciudad que está a 10 minutos de aquí de la escuela y de allí vienen el 80% de los chicos, como te mencionaba. Y los papás los están mandando, porque ellos ven que en la escuela se respeta eso de lo que tanto hablamos, que era la organización y el tema sanitario, porque estamos en un momento de pandemia y no podemos desconocer eso que nos está pasando a todos. Entonces, yo creo que hay que ser coherentes entre lo que uno dice y también con lo que uno hace, y mantener los protocolos sanitarios durante todos estos meses. Ya después se vuelven rutinas y no es difícil, Claro. porque uno se pone a pensar en todos los cuidados que hay que tener, pero bueno, son nuevas rutinas que hay que adaptar a lo que es la vida de la escuela, ni más ni menos. Vos tuviste la experiencia de pasar el primer cuatrimestre prácticamente completamente a distancia, el segundo cuatrimestre ya con presencialidad obligatoria a partir de octubre. ¿Cómo, ¿Cómo se organizaron en la cuestión referida a evaluación? ¿Modificaron algo? ¿No? ¿Hicieron un recorte de contenidos? ¿No hizo falta? ¿Cambiaron la forma de evaluar? Mira, a nivel estatal, nuestras autoridades, bueno, organizaron todo lo que tenía que ver, porque también nosotros, a ver, se nos dio un poco de autonomía a la hora de reorganizar tiempos y espacios, pero no tenemos una autonomía absoluta y bueno, hay cuestiones que competen a nuestras autoridades nacionales. Ellos se encargaron de hacer un replanteo de lo que iba a ser este trabajo durante este año, que lo consideran como un gran ciclo que se va a continuar el año próximo, con apoyo en aquellos niños de tercer año, aquellos niños de sexto año, que es fundamental. Entonces, todo eso estaba dado de una forma que tampoco uno lo recibía como una imposición, sino que era un respaldo a las acciones que se iban a tomar y también una guía para saber qué íbamos a hacer y para unar un criterio a nivel de todas las instituciones del país. Entonces, el trabajo se centró en aquellos grupos que no tenían presencialidad absoluta por una cuestión locativa. Mi grupo de sexto año hace ya 3 meses que está viniendo todos los días, todos los niños, las 5 horas de clase, pero en aquellos casos que no, bueno, Inspección Técnica dijo, vamos a darle prioridad a lo que es lengua y a lo que es matemática. El resto de las áreas se van a trabajar, pero vamos a darle un poco de preponderancia a estas dos áreas en particular. Y ahí fue como cada uno de los docentes, que aquí tenemos el trabajo ya aceitado de hacerlo en Vinas, por ejemplo, la maestra de inicial, porque tenemos nivel inicial 4 y 5 años, se juntó con la maestra de primer año y bueno, ellos trabajan de manera conjunta haciendo una relación entre lo que van a enseñar, los contenidos del programa que van a utilizar, pero también trabajamos mucho en lo que tiene que ver con competencias. Y eso es un recorte que se tuvo que hacer por el tema de los tiempos, lógico y esperado y aplicado a cada una de las clases. Que eso también va a quedar, ahora que estamos ya finalizando todo lo que es el ciclo de este año, va a quedar en una memoria de clase para el docente que tenga a esos niños el próximo año en esta institución, sepa qué se trabajó, pero también sepa qué no se trabajó. Claro. Y dónde, dentro de lo que se trabajó, cada niño qué fue lo que logró. Es un trabajo enorme el que están haciendo cada uno de los maestros, pero también es un trabajo necesario porque es un insumo que se va a emplear el año que viene. Lo mismo me pasa a mí con los de sexto. Mis niños de sexto van a tener cada uno de ellos una especie de informe que va a pasar con ellos a través de un sistema informático que aquí tenemos en Uruguay que se llama Gurí, que es un registro donde está toda la vida escolar de cada uno de los estudiantes y que esos datos migran directamente a educación media y en educación media lo van a tomar y van a saber qué es lo que puede hacer ese niño y Sí. qué cosas necesitan trabajar más con él. Entonces, hay una gran coordinación a nivel país y yo creo que eso es algo muy bueno, que se lleve adelante y que también haya un pienso detrás de todo eso que se tiene que hacer, porque a todos nos preocupa qué pasa con esos niños que no lograron ciertas cosas. Claro. Y
pensándolo al revés, ¿no? Recién acá en el chat preguntaban si ves la posibilidad de el año que viene, más allá de que las cosas ya hayan vuelto a la normalidad o vayan yendo a la normalidad, por lo menos en Uruguay, si pensás incluir la educación a distancia o algunos elementos de la educación a distancia como una situación normal, ¿no? Digamos, es decir, hay cosas a rescatar de lo que ha sido este proceso de educación a distancia que digas, che, esto estaría bueno no perderlo, seguir usándolo. Sabés que se me entrecortó, pero creo que te entendí la pregunta. A A ver, sí, no podemos desconocer todo este camino. A ver, el trabajo híbrido, el trabajo en plataformas y el trabajo presencial, eso es algo que ahora quedó más que reafirmado. En mayor o menor nivel se va a llevar adelante, en mayor o nivel o menor nivel en cuanto a lo que es la conectividad del niño, obvio que sí, que eso es algo que lo vamos a continuar porque no lo podemos desconocer. Te digo más, los míos de sexto, que uno también los prepara para lo que es educación media, todo lo que tiene que ver con, bueno, perder ese miedo a hablar en público. A mí me gusta mucho que ellos den clases. Por ejemplo, tenemos un proyecto investigativo que tiene que ver con los lepidópteros que lo están presentando a sus compañeros del resto de los grupos desde nivel inicial hasta quinto año. Y van y dan sus clases y preparan sus PowerPoint. Y muchos de ellos me dicen, maestro, yo ahora quiero hacer un video, quiero hacer un podcast, traerlo, conectarlo, mostrárselo a los chiquilines de nuestra clase o de otra clase, y después, si ellos tienen dudas o si yo quiero agregar algo, lo voy a agregar. Entonces, ahí ves cómo los niños lograron entender la ventaja del trabajo a través de plataformas o a través de recursos digitales. Ellos se adaptan, como yo digo, mucho más velozmente que nosotros a todos esos cambios y son cosas que hay que potenciarlas. Todos los niños de mi clase, que son 12, que no son muchos, pero son 12, saben armar un PowerPoint y saben armarlo de una forma realmente eficiente y que no sea una transcripción textual de lo que va a decir, sino que eso es algo que si bien lo veníamos trabajando, ahora lo estamos trabajando mucho más. Estamos trabajando, por ejemplo, en Jamboard, estamos trabajando en Padlet con ellos, estamos haciendo, bueno, trabajos, como te mencionaba hoy, con la profesora de Ceibal en inglés, a través de plataformas, y muchos de ellos no se quedan con el simple hecho de responder las preguntas que ella hace, sino que suben videos o suben audios. Entonces, eso es algo que tenemos que tomarlo, no perderlo y continuarlo, porque es una gran riqueza, y más en el mundo en el que nos encontramos hoy. Yo creo que no podemos desconocer eso en cada una de nuestras prácticas. Totalmente. Ya para ir cerrando, te quería preguntar dos preguntas más. Darío, por un lado, si vos tuvieses que pensar dos o tres herramientas que consideres que los docentes deberían tener, o dos o tres técnicas, estrategias que deberían encarar, que vos digas, mira, mi experiencia, por lo menos acá, es que estas dos o tres cosas fueron esenciales, pensando en los docentes de Latinoamérica a los que nos estamos dirigiendo. ¿Qué les recomendarías, qué aconsejarías? A ver, si tuviera que pensar y si tuviera la posibilidad, yo creo que habría que, si bien trabajar con contenidos es esencial, yo creo que hay que apuntar a las competencias, hay que apuntar a prácticas educativas en el aula que traten de, bueno, ver la potencialidad del niño, trabajar en competencias a través de proyectos o de la dinámica que tú quieras dar dentro de tu clase y complementar esos contenidos que estructuren esas competencias. Yo creo que eso es fundamental. También creo que tiene que haber una continua reflexión de nuestras prácticas, que eso es algo que llevamos adelante aquí en la institución. Nosotros vimos aquellas actividades que potencialmente eran buenas, eran favorables a la hora de trabajar con los niños de manera asincrónica o de manera sincrónica. Y bueno, con eso nosotros a nivel institucional armamos un compendio de 10 ítems que tenían que tener esas planificaciones para que fueran atractivas para cada uno de los chiquilines. Y después lo otro que a mí me gustaría era que, a ver, que también
se siga contando con una autonomía dentro de los centros educativos. El poder de gestionar tu clase de una manera que no sea tan impuesta y el poder generar una institución adecuada a la comunidad y a la realidad que se encuentra, yo creo que eso es fundamental. Bueno, y un cuarto punto que agregaría también, me dijiste tres, pero yo quiero agregar uno más, Por, es el trabajo con las emociones. Yo creo que eso es fundamental. Es fundamental y como siempre digo, todo tiene que darse en su justo tiempo y no podemos poner los bueyes detrás de la carreta delante de los bueyes. Yo creo que hay que darles tiempo a todos para que estos cambios no sean impuestos, sino que cada uno los autogenere. ¿Qué es lo que nos pasó en esta escuela? Los maestros las primeras semanas se quedaban en su salón con sus chicos. Hoy los recreos hace tiempo ya son afuera, ¿entendés? Entonces, no era una cuestión de que yo le fuera y le dijera al maestro, bueno, está bueno que salgas, sino que ellos tuvieron ese tiempo para sentirse seguros con esa decisión y así, a ver, eso es un ejemplo. Hubieron otros cambios que se tuvieron que dar, como por ejemplo ahora los maestros de segundo, tercero y cuarto, los miércoles reestructuran sus grupos a la hora de la entrada y cada niño va a un salón diferente y trabajan una temática particular, pero común a los dos subgrupos que se armaron durante las 5 horas. Y eso es algo que antes, si yo les decía a los maestros, vamos a hacer esto, pero no, ni ahí, no claro. tenía una receptividad positiva, sino que fue algo que se fue dando porque hay que respetar los tiempos de cada uno, así como respetamos los tiempos de los niños, también hay que respetar los tiempos de los maestros. Para cerrar, Darío, me gustaría preguntarte, digamos, este fue un año donde estuvimos atravesados por una situación que nos obligó a pensarnos y a pensar nuestra tarea, nuestro trabajo, quiénes somos. Y en este ejercicio de reflexión interna, me gustaría saber qué tipo de escuela soñas vos, qué tipo de escuela esperás e imaginás, cómo te gustaría que sea la escuela de mañana y esperando que el mañana no sea algo muy lejano, sino una escuela posible. Primero, una escuela con niños. El hecho de vivir en la institución, te digo, a mí me daba tristeza Claro. el ver la escuela, porque mi casa me divide de la escuela a través de una puerta. Yo cruzo el living de casa y ya estoy en la institución. Y en los primeros meses ver esa escuela vacía, sin ese barullo, sin ese griterío, ese disfrute de los niños, fue horrible. Yo creo que también es esencial contar con los maestros. No hay nada hoy en día que sustituya la figura de cada uno de nosotros. Eso es fundamental. Ya te he mencionado también muchas cosas. El tema de que es una escuela que se tiene que repensar, se tiene que reevaluar continuamente en base a lo que estemos viviendo en cada una de nuestras comunidades. Bueno, no podemos perder todo eso que se ha ganado en cuanto al uso de plataformas y de recursos digitales. Eso es algo que llegó y no lo podemos esconder debajo de la alfombra porque es algo muy, muy necesario. Yo creo que el trabajo por competencias se va a dar aún más. Yo creo que el trabajo con esa teoría del aprendizaje profundo, centrado en los estudiantes, en sus intereses, se va a ver más necesario en el día a día y como te mencionaba hoy también algo que para mí es muy importante, mantener cierta autonomía en cada uno de los centros. Yo creo que esa es la escuela que desde mi perspectiva y desde mi conocimiento, que no es muy amplio a nivel nacional, yo creo que es la escuela hacia la que vamos y es la escuela que nos va a recibir, me parece, el próximo 2021. ¿Vos creés que el 88 está muy lejos de ser esa escuela? A ver, después me dicen que soy vanidoso. Bueno, escuchame. Yo te digo, nuestra escuela desde hace años viene trabajando en esa premisa. Yo creo que por eso ha sido la gran cantidad de niños que cada año sus papás quieren enviarlo a esta institución. Hemos crecido por eso, porque aquí hay como unos pilares muy importantes que son el trabajo en ciencias, el trabajo por proyectos y el trabajo centrado en todo lo que tiene que ver el arte. Es como que le damos mucha cabida a todo eso porque consideramos que el niño es integral y que dentro de todo lo que la escuela le brinda hay algo
que lo va a enganchar, hay algo que lo va a motivar y eso va a hacer que día a día venga a la institución. Nos pasa ahora con un nene que venía de otra escuela porque no lo querían mucho allá, y él aquí encontró que tiene una voz fantástica. Y el año pasado, cuando pudimos hacer el musical del Rey León, que también trabajamos nuestras tradiciones, pero bueno, el año pasado ellos decidieron hacer el musical del Rey León, presentarlo en un teatro, y fue algo maravilloso. Él tenía varios momentos que hacía de solista, y él adora cantar, y está en tercer año, y hace 2 semanas que tiene un problemita en el ojo y no ha podido venir a la escuela, y la mamá me decía, no voy a decir el nombre, pero fulanito lo único que lamenta es no poder venir a cantar, pero ese nene ha aprendido un montón de otras cosas, que las ha aprendido prácticamente sin darse cuenta, Claro. porque tiene eso de que encontró su lugar dentro de la institución. Entonces es algo que nosotros lo venimos trabajando, también con clubes de ciencia, tiene mucho peso, y cada una de las clases a principio de año, por ejemplo, bueno, tenemos como una gran asamblea a nivel de grupo, y cada uno de los chiquilines trae, bueno, qué temática queremos llevar adelante este año, y ellos presentan sus temas y entre todos eligen uno, y es lo que a nosotros después nos permite proyectar todo lo que tiene que ver con los contenidos y con las competencias a lo largo de todo el ciclo escolar. Y eso se dio también en esta segunda etapa del año, y la verdad que yo me siento súper orgulloso del trabajo que se hace. Hay- Pero por eso te digo, no quiero pecar de vanidoso, no, no, pero pero escúchame, sí. hay que ir por ahí porque si uno no está orgulloso de su laburo, hay algo de lo que traías que me parece clave, que tiene que ver con la idea de que la escuela tiene que ser barroca en su propuesta. O sea, tenés que proponer de todo porque no sabes qué es lo que va a conmover a cada uno de los alumnos. Entonces vos tenés a este chico que pasó por la música y pudo tener ahí su espacio de despliegue y su momento de realización personal, y en otros serán las ciencias, y en otros será el deporte, y en otros será una materia en específico. Entonces me parece genial que vos vayas por ese lado, decir, bueno, yo abro y a ver a dónde el otro se siente interpelado. Así es que tiene que ser así, ¿entendés? Porque es una forma de atraparlos, de engancharlos y de que se sientan bien, porque eso es fundamental. Uno tiene que sentirse bien, así como nosotros nos tenemos que sentir bien cuando estamos en nuestro salud, porque los chiquilines se dan cuenta cuando nos pasa algo o cuando no estamos con la energía al 100%, y eso tiene que ser el común de cada día para cada niño en cada institución. Tenemos que darle esas oportunidades, tengamos los recursos, no los tengamos los docentes, tenemos un abanico de estrategias que con lo básico hacemos un montón de cosas, y yo creo que eso no lo tenemos que perder, y más ahora. Tenemos que trabajar para esa escuela, tenemos que, como yo siempre digo, tener una institución de oportunidades, que cada niño, bueno, vea dónde se siente cómodo para después empezar a trabajar todo lo que le cuesta un poco más. Y eso es algo que a mí me gratifica mucho, el ver a los nenes presentar sus proyectos como ahora. Mirá, los de nivel inicial, 4 y 5 años te estoy hablando. Como los nuestros están con los lepidópteros y el cuidado del medio y los bioindicadores, ellos empezaron a observar a las hormigas, y bueno, y están organizando una especie de exposición para venir a los de sexto a explicarle todo lo que ellos aprendieron de las hormigas, ¿entendés? Y son niños de 4 y 5 años que sienten esa necesidad de comunicar aquello que aprendieron con la maestra. Entonces eso es fantástico. Y lo mismo pasó con los niños de primero que están trabajando, y la maestra de primero me mostraba unos mapas conceptuales que ellos de forma autónoma habían organizado en equipos de A2, que quedaba fascinado, ¿entendés? Y porque despertaste ese interés, despertaste esas ganas por aprender. Entonces yo creo que eso es fundamental en cada una de las instituciones. Bueno, Darío, quiero agradecerte muchísimo, muchísimo tu participación. La verdad es que me pareció súper interesante, muy enriquecedora y muy emocionante. La verdad es que a los maestros y a los directivos les tocó un año muy difícil, muy intenso, y la verdad que es para agradecer todo lo hecho. Quiero agradecer también a todos los que estuvieron siguiendo la charla en vivo. Después la podrán ver grabada también
en nuestra página por YouTube. Así que, Darío, de vuelta, muchísimas, muchísimas gracias. Dale, muchas gracias a ustedes de verdad por todos estos espacios y la verdad que es un lujo. Así Acá que bueno, a continuar por este camino que no es fácil, pero... No, te decía que acá por el chat te están ¿El qué, perdón? agradeciendo todos. En el chat te agradecen todos, dicen que fue hermoso escucharte a vos y tus anécdotas para de este 2020 tan movido, así que te transmito también sus agradecimientos y saludos. Bueno, muchísimas gracias A ustedes por estar acá y bueno. y ya nos veremos en alguna otra tertulia más adelante. Gracias, Darío, nuevamente. Abrazo, gracias a ustedes. Chao, chao.